Sabrán ustedes que cuando se desarrolla un proceso penal hay etapas. Una primera etapa en la que se inicia la investigación preliminar, luego la etapa formalizada propiamente dicha, luego la etapa intermedia que concluye finalmente con una disposición que es la conclusión de la investigación preparatoria para luego dejarle esa potestad al fiscal para que emita un requerimiento, ya sea de acusación o sobreseimiento, e incluso puede ser mixto. Depende muchísimo de qué tipo de investigación está realizando el fiscal. Entonces, luego de emitido ese acto, ya sea el requerimiento acusatorio o el mixto, porque estos son los que van a pasar a juicio oral, se emite o se tiene que desarrollar esta etapa intermedia, que es la segunda etapa del proceso penal. Durante esa etapa, pues se hacen todo tipo de filtraciones del proceso. Pueden presentarse incluso excepciones, pueden presentarse algunos otros tipos de recursos, pero lo que se dice en palabras sencillas es que en la etapa intermedia lo que se trata es dejar limpio el proceso para que pase ya al juicio oral. Entonces, cuando ya termina toda esa etapa intermedia, lo que sucede es que el juez de investigación preparatoria emite un auto, y ese auto es el auto de enjuiciamiento. Es por ello que iniciamos en este momento el tema del día de hoy, ya que nos han mencionado que hablemos del auto de enjuiciamiento y de la citación del juicio oral, preguntándonos cuándo se emite el auto de enjuiciamiento. Entonces diremos pues que el auto de enjuiciamiento se dicta inmediatamente después de concluida la audiencia de control de acusación, que estamos acostumbrados a decirle, después de que el juez de investigación preparatoria determina si existe o no existe, en este caso tendrá que existir para que pase a juicio oral, suficiente convicción, y finalmente pues se lleve a cabo el juicio oral. Estos son los pasos. Primero, el fiscal presenta la acusación, ya en la etapa intermedia. Luego se realiza el control formal de la acusación, si cumple pues esa acusación con todos los datos requeridos que señala el Código Procesal Penal, ¿no? Y también el control sustancial. Ahí se hacen todo tipo de subsanaciones, muchas veces se presentan, como les decía, excepciones, se presentan otros tipos de recursos. Luego de ello se debate si es que procede o no la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes, y finalmente, en resumen, el juez considera si hay o no hay convicción o elementos de convicción suficiente, y con ello emite el auto de enjuiciamiento. Estos son los pasos en resumen, y de acuerdo al artículo 353 del Código Procesal Penal, dice el doctor San Martín Castro, por ejemplo, cuando define a este auto de enjuiciamiento, es aquella resolución en forma de auto dictada por el juez de investigación preparatoria, porque sucede en la etapa intermedia, que constituye un juicio positivo sobre la acusación necesaria en virtud del principio acusatorio, y reconoce la potestad de acusar del fiscal. Presupone concurrentemente el cumplimiento de presupuestos y requisitos materiales y formales que condiciona el enjuiciamiento, delimita el hecho punible, objeto plenario y sentencia fija. Fija los elementos de prueba que se actuarán en el plenario, determina el órgano competente para el juicio y dispone la remisión de los actuados al juez penal. Este es un concepto doctrinario que encontramos en el libro del doctor San Martín Castro, Lecciones del Derecho Procesal Penal, cuando se refiere al auto de enjuiciamiento. En este artículo 353 de nuestro Código Procesal Penal, numeral 1,
justamente se desarrolla de cómo es que se llega a emitir el auto de enjuiciamiento. Resueltas aquellas cuestiones planteadas, todas aquellas que se hayan presentado al requerimiento de acusación, el juez dicta el auto de enjuiciamiento. Entonces, cuando dicte el auto de enjuiciamiento, identificando las partes, sus datos, las casillas de notificaciones y todo lo demás, este auto de enjuiciamiento incluso puede ser cuestionada. Recordarán ustedes que la ley 32.130 hizo esta modificación del numeral 1 del artículo 353, estableciendo actualmente que esta resolución o que este auto de enjuiciamiento es recurrible, es decir, se puede impugnar, se puede presentar algún tipo de recurso, lo que antes no se podía. Entonces, desde la emisión de esa ley 32.130, ahora es posible impugnar los autos de enjuiciamiento. Y justamente en el numeral 1 se establece ello, ¿no? Dicha resolución es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria. Tiene que identificarse los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Entonces, esto, a diferencia de lo que era antes, ahora es posible recurrirla, pero la pregunta sería, pues, ¿qué tipo de recursos puedo presentar en contra de un auto de enjuiciamiento? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, en este artículo 353 también nos da detalles de qué cosas tiene que contener el auto de enjuiciamiento, porque ya estamos cerca, a un paso del juicio oral. Ya estamos previo a pasar a la última etapa del proceso penal. En ese sentido, el auto de enjuiciamiento tiene que contener el nombre de los imputados y también de los agraviados, siempre que estos últimos hayan sido identificados. Ahora, ¿qué más? Tiene que señalarse en ese auto de enjuiciamiento el delito o los delitos, materia de acusación, que el fiscal haya podido determinar. También tiene que expresar el texto legal, es decir, el tipo penal. Si está diciendo que acusa por un delito, por ejemplo, de colusión, tiene que precisar qué es el delito de colusión que está establecido en tal artículo y también tiene que transcribir el texto que señala nuestro Código Penal. Si hubiera planteado tipificaciones alternativas o subsidiarias, también tiene que precisarlas. Por ejemplo, si está haciendo una acusación por el delito de colusión como delito principal, entonces, si considera el fiscal que hay una pretensión alternativa de que si no se logra probar el delito de colusión, la persona procesada pueda ser en todo caso sentenciada por el delito de negociación incompatible alternativamente, puede hacerlo, pero tiene que precisar. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tiene que contener el auto de enjuiciamiento? Los medios de prueba admitidos. ¿Cuáles han sido aquellos medios de prueba? Sean documentales, sean testimoniales, periciales, todos ellos se tiene que mencionar en el auto de enjuiciamiento. También se tiene que precisar si ha habido convenciones probatorias y esto pues se precisa también en el artículo 352 del Código Procesal Penal, numeral 6 específicamente. También se tiene que indicar las partes que se han constituido en el presente en ese proceso, ¿no? Que se está tramitando, si hay actores civiles, si hay tercero civil responsable, se tiene que indicar todas las partes. ¿Qué más? La orden. La orden del juez de investigación preparatoria, porque recuerden, estamos pasando de la etapa intermedia, estamos pasando a la última etapa del proceso penal, que es el juicio oral. Entonces, se tiene que disponer justamente esa remisión del juez de investigación preparatoria, ahora ya al juez penal. Veamos qué tenemos acá.
Como les decía, ¿no? Esto es el numeral 1 del artículo 353 del Código Procesal Penal y vamos a continuar aquí. Justamente hacíamos una cuestión hace un momento, ¿cuáles serían en todo caso, si ya decimos o la ley ya dice que se puede recurrir ese auto de enjuiciamiento, cuáles serían aquellos recursos que yo podría plantear en contra de un auto de enjuiciamiento? Una reposición, una apelación, una casación, una queja, una nulidad. Sabemos nosotros que el artículo 413 del Código Procesal Penal establece cuáles son los recursos que están vigentes, por las cuales pues cualquiera de las partes puede hacer uso de su derecho e interponer una impugnación. Y vamos a ver también qué tipo de recursos se han podido plantear hasta el momento. Imagínense ustedes, si tienen un proceso, por ejemplo, en trámite, y emiten un auto de enjuiciamiento con la que consideran o en la que consideran que no hay una imputación necesaria, adecuada de su patrocinado, podrían plantear una casación. Creo que queda descartada, ¿no? Porque cada uno de estos recursos tienen sus formas, tienen sus plazos, tienen sus requisitos. Una nulidad podría ser, una apelación podría ser, porque ya finalmente el artículo 353 nos da la facultad de recurrir ese auto de enjuiciamiento. Pero vamos a ver qué recursos se han planteado hasta ahora y cómo se ha resuelto también hasta ahora en nuestra jurisprudencia. Recordemos antes que los plazos para interponer justamente estos recursos, según nuestro Código Procesal Penal, están establecidos en el artículo 414 y tenemos 10 días para interponer el recurso de casación. Tenemos 5 días para el recurso de apelación contra sentencias, así dice textualmente el literal B del artículo 414. Tenemos 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, recurso de queja y apelación contra sentencia. Y finalmente, pues tenemos 2 días para el recurso de reposición. Entonces, si vamos a interponer algún tipo de recurso contra el auto de enjuiciamiento, tendríamos que considerar también los plazos que están establecidos en este artículo 414 del Código Procesal Penal. Ahora, no debemos olvidar también que si bien es cierto, ya saben ustedes, ya podemos impugnar el auto de enjuiciamiento, ya sabemos los plazos de los recursos que establece nuestro Código Procesal Penal, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos requisitos que establece nuestro mismo código para poder interponer estos recursos. Primero, tiene que ser siempre por los medios establecidos por ley. Tienen que cumplirse con aquellos casos que nuestra ley misma prevé, como les decía hace un momento. La casación contra un auto de enjuiciamiento no podría proceder porque creo que no es adecuada y sabemos en qué situaciones procede la casación. Entonces, una apelación podría ser porque hay una decisión de primera instancia, que es el juez de investigación preparatoria, que emite el auto de enjuiciamiento y contra esa decisión sí se puede interponer un recurso de apelación. Entonces, tener en cuenta eso, ya que es un requisito cumplir esto en aquellos casos expresamente previstos por ley. ¿Ante quién interponemos la impugnación o el recurso en contra de ese auto de enjuiciamiento? Nos dice también nuestro Código Procesal Penal, ante el juez, ante ese mismo juez que ha emitido una resolución. En este caso, pues será el auto de enjuiciamiento. Si es el juez, por ejemplo, de investigación preparatoria de Lima Centro del primer juzgado, entonces será contra esa resolución, ante ese mismo juez, que se interpone el recurso de apelación, si es que se va a interponer el recurso de apelación o nulidad, si ustedes consideran, o también podría ser reposición. Recordemos también
Las formalidades para presentar los recursos. Artículo 405 de nuestro Código Procesal Penal señala pues cuáles son aquellas formalidades que se tiene que cumplir cuando tenemos que impugnar, cuando tenemos que decirle al superior, que se eleve al superior para que ese superior resuelva. El artículo 405 de nuestro Código Procesal Penal dice en principio que quien tiene que presentar el recurso impugnatorio es aquella persona que se siente agraviada por una resolución. Es decir, si un imputado considera que ese auto de enjuiciamiento no se cumple con todos aquellos requisitos que expresamente prevé el artículo 453, el artículo 353, perdón, podría presentar un recurso indicando pues que él está agraviado por ese auto de enjuiciamiento porque no se han detallado, por ejemplo, la imputación necesaria, los hechos, los elementos de prueba y todo lo demás. Tiene que precisar además, no simplemente basta que diga yo me siento agraviado, tendría que decir qué partes o qué puntos de esa resolución le afectan. Por eso el artículo 405 dice que tiene que precisar qué partes o puntos se refiere su impugnación. También considerar en los plazos previstos por ley. Justamente por eso hacíamos una revisión de los plazos que establece nuestro mismo Código Procesal Penal para impugnar las decisiones judiciales. ¿Qué más? Tenemos que señalar, es una formalidad también señalar cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho del recurso que estamos presentando. Ahora, también se indica o se expresa en este artículo 405 que puede ser interpuesto de forma oral si es que la resolución se emite en audiencia. Si es que el día de hoy, por ejemplo, a las 9 de la mañana hemos estado en una audiencia y en esa audiencia de forma oral el juez de investigación preparatoria ha decidido emitir su auto de enjuiciamiento, pues en ese mismo momento tenemos la potestad, en caso seamos abogados litigantes, de poder interponer el recurso que consideramos pertinente de forma verbal. Y finalmente, luego de haber dicho, o luego de identificarse como legítimos agraviados de una resolución, luego de haber indicado o identificado las partes y los puntos que agravian y que se impugnan, luego de haber verificado que cumplimos o que estamos dentro del plazo legal de identificar los fundamentos de hecho y de derecho de nuestra impugnación. Asimismo, identificar todas aquellas formalidades que estamos revisando, ¿no? De este artículo 405 para impugnar ese auto de enjuiciamiento, pues tenemos que formular también una pretensión concreta. Es decir, tenemos que decir qué es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que se revise nuevamente, estamos pidiendo que se anule ese auto de enjuiciamiento, estamos pidiendo que el superior revoque, en todo caso, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Tenemos que decirlo en nuestro escrito que pues presentamos ante ese juez que ha emitido el auto de enjuiciamiento. Esto para tenerlo en cuenta de manera general, ¿no? En cualquier etapa del proceso, creo que estas formalidades son importantes, no solamente para impugnar el auto de enjuiciamiento, pero dadas las circunstancias, ya que estamos en este momento de recurrir o de impugnar el auto de enjuiciamiento, pues hacemos una revisión para que lo tengan en cuenta. Si es que son litigantes, recordarán un poquito esto de revisar las normas de nuestro Código Procesal Penal. Ahora, ¿qué pasa si ya presenté un recurso? Si, por ejemplo, presento un recurso de apelación y luego quiero desistirme, ¿puedo hacerlo?
el artículo 406 de nuestro Código Procesal Penal dice que sí, pero hay unas condiciones que nos ponen. Primero, que no se haya expedido ninguna resolución todavía respecto a nuestra pretensión, es decir, el día de hoy se ha emitido un auto de enjuiciamiento y el día de mañana presento una apelación, pongámonos una apelación, sin embargo, pasado mañana considero que no debí presentarla porque por razones múltiples y me desisto. Entonces, como aún es muy pronto, como aún no hay ninguna resolución de parte del juez de investigación preparatoria, puedo muy bien, y verificando, claro, que no se ha expedido ninguna resolución, puedo insistir, puedo presentarlo por escrito. Ahora, también debemos tener en cuenta que si se ha presentado un recurso, y sucede esto muchísimas veces en la práctica, se presenta un recurso por parte de un abogado a favor de un patrocinado, de su patrocinado o de varias personas procesadas, pero luego de ese trance entre la presentación y la emisión de la resolución o la programación de la audiencia, sucede pues que el investigado o los investigados deciden cambiar de abogado. Y cuando ingresa este nuevo abogado, muchas veces no está al tanto de ese recurso, o incluso hay abogados que no comparten el recurso presentado. Pero dice este artículo 406 que simplemente el no compartir criterio no es motivo para poder desistirse. ¿Por qué? Porque su cliente, es decir, su patrocinado, ese investigado, tiene que expresarlo previamente, es decir, tiene que firmar su desistimiento para que sea procedente. El abogado solo no puede decir, sí me desisto de mi pretensión sin la firma de su patrocinado. Ahora, si hay una persona, por ejemplo, que es abogado defensor de otra persona X, pero en ese proceso no solamente están incluidos X, sino hay otras personas más, X, Y y Z. Pero X presenta mediante su abogado una apelación contra el auto de enjuiciamiento. Estamos en el auto de enjuiciamiento, así que nos vamos a centrar ahí. Imaginemos que el abogado ha presentado ya su apelación contra el auto de enjuiciamiento, pero los abogados de Y y Z se dan cuenta también de que esa pretensión, esa apelación que ha presentado el abogado de X les favorece y también se adhieren, se aunan a esa apelación. Pero resulta que en esos días el abogado de X coordina con X y llegan a la conclusión de que mejor no presentan la apelación porque van a dilatar el proceso y se resisten. Pero los abogados de Y y Z ya se han adherido a la pretensión. Esa pretensión que presentó X, por mucho que se desistan, no afecta a Y ni a Z. No afecta porque ellos se han adherido a una pretensión, aunque no hayan expresado por sí mismo una pretensión, pero se han adherido a una, aunque se desista X, eso no significa pues que Y y Z, porque X ya no quiera, vayan a quedar afectados, sino que ese recurso persiste y va a tener que resolverse. Si es una apelación, ese juez de primera instancia va a tener que tomar conocimiento, revisarlo, enviarlo a su superior, y el superior va a tener que también emitir su pronunciamiento conforme corresponde. Ahora sí, a lo que les decía. ¿Qué recursos, nos hemos preguntado hace un momento, qué recursos podemos presentar contra el auto de enjuiciamiento? En principio, en nuestra jurisprudencia ya tenemos en aplicación de esta nueva modificatoria a partir de la Ley 32.130, pues que se ha presentado un recurso de apelación.
Tenemos un recurso de apelación del 7 de julio del año 2025, resuelta por la Suprema, donde justamente se cuestiona un auto de enjuiciamiento. Como verán acá ustedes, pueden, si consideran revisarlo, aquí les señalo el recurso de apelación 1-2025 y pueden encontrarlo en Google, ¿no? Pese a que se declara infundado este recurso de apelación en contra del auto de enjuiciamiento, esta jurisprudencia, este pronunciamiento de la Corte Suprema es bastante importante. ¿Por qué? Porque justamente se refiere a ese artículo 353, numeral 1, que se ha modificado con la ley 32.130, y acá podemos encontrar exactamente la fecha, 10 de octubre del año 2024. ¿Y qué dice la Corte Suprema expresamente? Señala pues que ese artículo 353, apartado 1 del Código Procesal Penal en adelante, según la Ley 32.130 del 10 de octubre de 2024, en concordancia con el artículo 352, apartado 1 del Código Procesal Penal, exclusivamente autoriza el recurso de apelación. Sí, hay una condición. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede apelar? ¿Cuándo? Aquí nos ponen justamente cuando no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Lo que la Corte Suprema dice en esta resolución es que pues el auto de enjuiciamiento y antes el auto que resuelve las cuestiones en sede intermedia es inapelable, pero con esta modificatoria pues ya da pie a que se pueda recurrir el auto de enjuiciamiento, porque expresamente está señalado en el artículo 353, numeral 1 del Código Procesal Penal. Si bien es cierto, dice la Corte Suprema, ya en la acusación se ha analizado en principio que se incluya todos los elementos fácticos que integran el tipo objetivo, delictivo, objeto de la acusación, y también aquellas circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del encausado. También dice la Corte Suprema que ya en la acusación es que se ha permitido conocer con precisión cuáles son aquellas acciones o expresiones que se consideran delictivas. Además, que no se debe ser tan exhaustivo, es decir, que no se requiere un relato minucioso, detallado, no pormenorizado. Ahora, también no requiere la incorporación ineludible al texto del escrito de los elementos fácticos que la obren en las diligencias de la investigación preparatoria. Aquí la Corte Suprema obviamente se está refiriendo a la etapa intermedia, a aquella etapa donde se ha realizado todo el análisis y el control de la acusación, y también pues nos deja esta parte de la doctrina cuando dice pues que el relato acusatorio inteligible o comprensible y enfático, pues así tiene que estar expresado, que se distingue debidamente mediante un lenguaje preciso y utilizando palabras concretas con la incorporación de una información detallada, una relación circunstanciada, temporal y espacial de los hechos punibles que han de constituir el objeto del juicio oral. Bueno, esta parte citada de forma expresa justamente en este auto que ha sido emitida por la Corte Suprema. Si consideran, también lo pueden revisar. Pero dice la Corte Suprema también que es importante tener en cuenta que son dos los elementos de la acusación. Aquí sigue hablando de la etapa intermedia, de la acusación que ha sido previa al auto de enjuiciamiento. ¿Cuáles son aquellos elementos que son
vinculantes para el juez. El hecho que se acusa y qué clase de delito o la clase de delito que se está vinculando a ese hecho. Y refiriéndose justamente a estos dos elementos, la Corte Suprema dice que esta última modificatoria del apartado 1 del artículo 353, justamente al que estamos diciendo que se puede ahora recurrir el auto de enjuiciamiento, la Corte Suprema dice que esta última modificatoria incide en este primer elemento, es decir, al hecho que se acusa, de cara a un juicio correcto y bien delimitado de la imputación necesaria. ¿Qué significa esto entonces? Si en un auto de enjuiciamiento un abogado, luego de leerla, determina que no está determinado, no está delimitado adecuadamente la imputación necesaria, entonces puede presentar el recurso que considera necesario, puede impugnarla, está autorizado. ¿Qué más tenemos aquí? Como ya hemos visto, se puede entonces desde nuestra jurisprudencia presentar un recurso de apelación contra el auto de enjuiciamiento. Aquí en pantalla podemos ver otro auto de enjuiciamiento. Este auto de enjuiciamiento es del 10 de febrero del año 2025. En el caso de la señorita Betsy Chávez, se presentó pues justamente también apelación en contra de un auto de enjuiciamiento, pero lo que aquí queda clarísimo y lo que es importante resaltar es pues el hecho de que si un abogado apela un auto de enjuiciamiento, esa apelación no suspende el proceso. Eso es lo que nos deja claro la Corte Suprema. Significa entonces, si es que apelo el auto de enjuiciamiento, continúa el proceso porque no tiene carácter suspensivo, es decir, continúa el proceso. Si desean pueden revisarlo, también aquí está señalado el auto de enjuiciamiento 25 del 2025 de la Corte Suprema. Ahora, cuando ya estamos en esa etapa, en ese momento donde se emite el auto de enjuiciamiento, la Corte Suprema también ha sido clara y expresa en señalar, recordarán ustedes el grado de las sospechas. Aquí también nos ha establecido que para la emisión de un auto de enjuiciamiento, la sospecha tiene que ser suficiente, tiene que ser idónea. Pero resulta curiosa y quizás lógica también, porque si una acusación está tan correctamente desarrollada, entonces pues el juez la evalúa, se hacen todos los debates luego de las excepciones presentadas, supongamos, y el juez considera que hay caso y puede pasar a juicio oral, entonces emitirá el auto de enjuiciamiento y pues estará validando el trabajo que ha realizado el fiscal sin ponerle observaciones. Ahora, esa sospecha para el auto de enjuiciamiento es igual o es equivalente para la acusación, como verán ustedes, de acuerdo a la sentencia plenaria casatoria 1 del año 2017. Justamente aquí es un párrafo que extraemos de esta sentencia plenaria casatoria, donde nos deja claro la Corte Suprema que la sospecha suficiente tiene que estar evidente en el auto de enjuiciamiento, una sospecha idónea, es decir, el grado relativamente más sólido que una simple sospecha o que una sospecha que se espera para una etapa formalizada, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para aterrizar esto de las sospechas. Imaginemos a un funcionario público que está siendo investigado porque su patrimonio se ha incrementado $200,000 durante 2 años de gestión, pero ese monto no guarda relación con los ingresos que él viene declarando. Ese es el caso
el funcionario está siendo investigado, entonces el fiscal presenta la acusación, tiene los elementos de cargo que son desfavorables justamente para ese funcionario que está siendo investigado, claro, porque pues el fiscal presenta una pericia contable, esa pericia contable indica desbalance patrimonial no justificado, el fiscal presenta también reporte de la unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera pues ha informado detectando depósitos en efectivo realizados por terceros vinculados a contratistas del Estado. Además, el fiscal también presenta o tiene testimonios de dos ex empleados de este funcionario que afirman haber entregado sobres con dinero por orden de proveedores. Pero no solo el fiscal tiene elementos de cargo, también tiene elementos de descargo. Y los elementos de descargo, obviamente, son aquellos datos o aquellos elementos favorables para el investigado, porque finalmente son aquellos que van a sumar a pedir que pues se argumente a su favor, ¿verdad? La defensa del investigado, la defensa de este funcionario, por ejemplo, ha presentado un documento de préstamo privado, un contrato de mutuo con un familiar cercano. Ha presentado además declaraciones de que ese dinero, $200,000, proviene de ahorros de toda la vida guardados siempre en su casa, bajo colchón, como se dice. Esos son los datos que se tiene digámoslo, a su favor de este investigado, que es un funcionario público. Al analizar todo esto, se va a hacer un juicio de probabilidad. Ese juez, antes antes de emitir su auto de enjuiciamiento y luego de haber recibido la acusación del fiscal, pues hará ese juicio de probabilidad. Entonces, por un lado, dirá, ese contrato mutuo, ese contrato que me está presentando, que es un contrato privado, no tiene fecha cierta, en principio, no está notariada, es un contrato privado, simplemente llevada a cabo a puertas cerradas, por ende es legalmente débil, y la teoría que presenta este investigado mediante su abogado, que es un dinero de ahorro que lo ha hecho en su casa, pues no tiene sustento documental frente a una pericia técnica, frente a una pericia oficial que está presentando el Ministerio Público, donde pues se indica que efectivamente hay desbalance en sus cuentas, en su historial. Además de eso, también hay reportes bancarios. Ese juicio le corresponde al juez de investigación preparatoria cuando pues está a punto de emitir el auto de enjuiciamiento o previo a emitir el auto de enjuiciamiento. Concluye entonces este juez. Los datos que tiene, por un lado, pericia, los informes de la unidad de inteligencia financiera, más los testimonios, prevalecen sobre simplemente un contrato privado y las declaraciones que él mismo realiza, ¿no? Son mis ahorros de toda la vida. Entonces, es más alta la probabilidad de una condena que una absolución. En ese sentido, pues, el juez emite el auto de enjuiciamiento. Ese es el resultado de haber hecho este análisis, este juicio de probabilidad, luego de haber analizado qué tiene a favor y en contra del investigado, llega a una conclusión y esa conclusión es el auto de enjuiciamiento. Ese auto de enjuiciamiento entonces va a ser considerada como como que la sospecha en ese momento es suficiente y es idónea y es probable que esa persona sea sentenciada. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuáles son los efectos jurídicos una vez que el juez emite el auto de enjuiciamiento? ¿Qué efectos produce la emisión de ese auto de enjuiciamiento? En principio, preclusión.
Una vez que el juez de investigación preparatoria ha realizado todo ese juicio, que acabamos de mencionarlo hace un momento, el efecto que inmediatamente produce es pues la preclusión. ¿Qué significa esto? Que desde ese momento, con la emisión del auto de enjuiciamiento, se cierra la etapa intermedia y ya no es posible ofrecer ninguna prueba más, salvo, ¿no?, aquellas excepciones que están previstas en el Código Procesal Penal, salvo aquellas consideradas como prueba nueva. Pero una prueba que no es nueva, que no cumple con las características de ser nueva, ya no puede ser presentada después de la emisión de un auto de enjuiciamiento. ¿Qué más? ¿Qué efecto jurídico más genera el hecho de emitir el auto de enjuiciamiento? Lo segundo es pues la impugnación. Por regla general, el auto de enjuiciamiento es inimpugnable. Hemos visto hace un momento, no admite recurso en general, pero eso, se ha considerado ya, como hemos visto también hace un momento, que por ley eh, ahora se puede interponer recursos y es importante, pues, también determinar, ¿no?, qué tipo de recursos se puede interponer contra este auto de enjuiciamiento, cuáles son procedentes, cuáles no, en qué situaciones sí y los plazos en que tiene que presentarse. Es importante también hacer la diferencia entre el auto de enjuiciamiento como tal y el auto que cita a juicio oral. Muchas veces hay una confusión, ¿no? El auto de citación a juicio oral o el auto de citación a juicio, mientras que el auto de enjuiciamiento es aquella emitida por el juez de investigación preparatoria luego de haber hecho justamente este juicio de probabilidad de una posible responsabilidad, lo emite el juez de investigación preparatoria. Mientras que el auto de citación a juicio oral ya lo va a emitir el juez que va a conocer el juicio oral, es decir, el juez penal o el juez colegiado de acorde al delito que se está investigando. Y aquí tenemos un resumen visual de aquellos grados de sospecha de acuerdo a la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Sabrán ustedes pues que la Corte Suprema ha determinado en principio que debe haber, dice la Corte Suprema, para iniciar investigación preliminar, una sospecha inicial simple, una sospecha reveladora para formalizar la investigación preparatoria, es decir, indicios reveladores, no simples, sino que tiene que subir ese grado de sospecha para una formalización. Ahora, cuando ya se quiere acusar, tiene que haber una sospecha suficiente, es decir, una probabilidad de condena prevaleciente. Y no solamente para la acusación, recordarán ustedes que hace un momento estamos mencionando que esta sospecha suficiente también tiene que existir cuando se trata ya de la emisión del auto de enjuiciamiento. Y para la sentencia, para una sentencia condenatoria, esa sospecha suficiente tiene que subir un grado más. Y ese grado más se llama pues la certeza más allá de toda duda razonable. No vamos a entrar muchísimo a analizar estas sospechas porque muchísimas veces pues hay debates, hay cuestionamientos de qué cosa es toda, más allá de toda duda razonable, hasta qué punto se puede considerar una sospecha suficiente, qué tiene que cambiar para que sea una sospecha simple a una reveladora y cómo se hace la diferencia y todo ello, ¿no? Es bastante profundo el tema, sin embargo, pues no nos corresponde el día de hoy hacer ese análisis, pero lo dejo por aquí para que lo tengan en cuenta. Cuando se trata del auto de enjuiciamiento, pues requiere una sospecha suficiente. Justamente la mencionamos para recordar ello. Ahora, ya hemos visto dos expedientes de la Corte Suprema, dos resoluciones donde se han resuelto apelaciones contra un auto de enjuiciamiento. Pero veamos también acá que no solamente se presentan apelaciones o no solamente se han presentado apelaciones en contra de un auto de enjuiciamiento,
sino también se han presentado nulidades. Y este es un claro ejemplo de la primera sala penal de apelaciones, expediente número 477-2020. Es un auto de segunda instancia donde se resuelve una nulidad justamente presentada en este caso. Este caso es bastante interesante porque si bien es cierto, se presenta una nulidad para cuestionar justamente si es que se cumple o no con la imputación necesaria en ese auto de enjuiciamiento y por ende pues el abogado del imputado pide que se declare nulo, pero aquí la primera sala de apelaciones hace un análisis y es interesante cómo llega a una conclusión final que lo vamos a desarrollar en un momento. Sin embargo, miren, son las 9:30. Yo quisiera pedirle al doctor Rieder que hagamos una pausa de 5 minutos, si le parece, doctor Rieder. Sí, está bien, doctora Carmen Sudario, muchas gracias. Y en breve continuamos con la exposición. 10:30, recuerden, estimados colegas, tenemos nuestra capacitación del día de hoy. Gracias quienes están con su cámara prendida. Si aún no te has matriculado a esta sesión, ¿qué esperas? La inversión es de 20 soles. Tendrás la grabación, materiales de lectura y, claro, tu certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete. Ahí les comparto el link, no sé si pueden ver en el chat, y se pueden matricular a través de ese link por el campus virtual, o de otra forma me pueden escribir, no hagan yapes ahí, por favor, ¿sí? Aunque mejor voy a brindar el número que no tiene yape ni plin para que ustedes puedan hacerlo directamente. Me escriben allí y solicitan los medios de pago, ¿ya? Ahí les escribo. La inversión es de 20 soles. Tendrás la grabación, materiales de lectura y el certificado. Quiero el curso de hoy y les estoy dando los medios de pago para que puedan realizar. A ver, un momento. Sí se me escucha, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, estimados colegas, ya en breve continuamos con la exposición. Como ya hacía referencia, la inversión es de 20 soles, tendría la grabación, materiales de lectura y el certificado que lo emite solamente el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, válido para concursos públicos y privados. Tengan en cuenta, la certificación se emite en físico, en digital, con código QR y número de validación. Muy bien, esperamos nada más a la doctora, pero informarles sobre nuestros diplomados. Por ejemplo, esta clase es parte de un diplomado especializado en el nuevo Código Procesal Penal, Sistema de Audiencias y Recursos Impugnatorios. En total estamos hablando de 16 clases en vivo. Vamos en la sesión número 5. Te habilito las sesiones anteriores, grabaciones, materiales de lectura de los ponentes, libros digitales, revistas sobre todos estos temas. Van a ser en total 16 clases los días miércoles y domingos a partir de las 8:30 de la noche. Ya vienen las clases del doctor Henry Coronado, el doctor José Domingo Pérez, el doctor Fran Almanza, que está dictando en nuestra institución, la doctora Fabiola Apaza, la doctora Carmen Sudario y la doctora Jacqueline. Puedes iniciar con 50 soles y al finalizar el diplomado, es decir, hasta junio, los 100 soles restantes. Se viene un nuevo diplomado en nuestra institución, Derecho Penal, Parte General y Especial. Va a estar a cargo la doctora Noelia, la doctora Alice, la doctora Fabiola Paza, el doctor Henry Coronado, el doctor Omar Chaña, el doctor Edgar Vargas, el doctor Fran Almanza, el doctor Jorge Pérez y el doctor Edward García Navarro. Este diplomado va a iniciar el día, sí, tengan en cuenta, estimados colegas, el día 26 de mayo. Queremos la promoción de 3 diplomados. No, estimado Rengifo, nunca brindamos ese tipo de servicio de 3 diplomados por 150. No. Así que verifica bien nuestra información. Nosotros no regateamos nuestros diplomados. Muy bien. La asistencia, estimados colegas, ¿han venido por la asistencia? A ver, dígame por favor, porque veo muchos comentarios. Y la asistencia, estimados colegas, eso no es importante. Lo importante es que ustedes se capaciten, que estén en una clase en vivo o ya se van. A ver, díganme. Si solamente quieren la asistencia para irse, no se preocupen, se pueden retirar. La grabación, el campus virtual va a estar a su disposición. ¿Ok? Muy bien.
entonces, ¿qué más? Tenemos nuestro diplomado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y delitos sexuales. Sí, estimada Lisbeth, escríbeme. Ahí he dejado el número donde me puedes enviar un WhatsApp y te estoy atendiendo. Te envío los temarios de todos los diplomados que tenemos, ¿ok? Tenemos el diplomado de violencia y mañana es la segunda sesión del diplomado en Derecho Constitucional y Nuevo Código Procesal Constitucional. La primera sesión, y va a tener más sesiones, pero inaugurado el doctor Raúl Chanamé Orbe. Estimados colegas, compartan los nuevos diplomados con sus precios. Estimado Mancil, sí, todos los diplomados, cada uno, ciertamente cada uno, 150 soles. Cada diplomado, no hay más ni menos, todos son el mismo precio. Disculpe, ¿cómo hago para ingresar? No te preocupes, Elmer. Al finalizar la clase estoy explicando. Y damos la bienvenida nuevamente ya en esta segunda fase a la doctora Carmen Sudario para continuar con la sesión. Sí, estimado Luis, no te preocupes y al finalizar la clase estaré explicando. ¿Listo? Muy bien, doctora Carmen Sudario, puede continuar con la exposición. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Continuamos entonces, nos quedamos aquí justamente en este auto de vista número 280 del año 2025, en la que pues se analiza justamente un pedido de nulidad de un auto de enjuiciamiento. Este es un caso que a mí me parece muy interesante porque anteriormente pues no se podía recurrir los autos de enjuiciamiento y este es un claro ejemplo de que sí se puede recurrir mediante la nulidad ahora que está permitida, ¿no? por el artículo 353, numeral. En principio, este caso llega a la etapa llega hasta ese momento en la que el juez de investigación preparatoria emite el auto de enjuiciamiento. Entonces, una vez emitido el auto de enjuiciamiento, el juez emite su enjuiciamiento, notifica a las partes y el abogado del investigado presenta el recurso de nulidad. Pero cuando presenta el recurso de nulidad, este es pues justamente tomada en conocimiento por el juez de investigación preparatoria y luego elevada a la segunda instancia. Y cuando se eleva a la segunda instancia, dado que la primera instancia pues declara infundada, ya en segunda instancia lo que la sala analiza en este caso es bastante interesante. Justamente se hace referencia, vamos a ver si lo tenemos por aquí, se hace referencia a ese artículo 351, numeral 3 del Código, numeral 1 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque hace referencia pues que ahora, debido a la modificatoria, se puede recurrir. Y justamente esa forma de recurrir es que se tiene que adecuar a una interpretación de acorde a las normas que están vigentes hoy en día. Entonces, en este caso, la imputación era por el delito de lavado de activos mediante actos de conversión y transferencia. Artículo 1 del Decreto Legislativo 1106. Dice la sala, en este caso, es importante, entonces, ya que se está cuestionando la imputación necesaria, porque el abogado decía que no se cumplió la imputación necesaria, es importante, dice el juzgador en este caso, verificar la norma, los hechos y también los medios de prueba, porque estos elementos son los que finalmente van a hacernos concluir de que efectivamente hay una imputación adecuada. En el caso concreto, justamente hacen una descripción del delito que se le está imputando, la transcriben y ese delito pues es el delito de lavado de activos mediante actos de conversión y transferencia, que indica que aquella persona que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Entonces, hacen referencia a esto. En principio, se ha citado la norma, se ha citado el tipo penal que se está imputando al investigado y justamente analiza, ¿no?, que pues se está en este caso atribuyéndole el delito de lavado de activos. Ahora, ¿qué más se tiene en este caso? Dice la sala. La información que se produce o que es producida en la investigación se organizará de acuerdo a este formato de control. Justamente aquí nos pone un cuadro cuando dice el qué. Si hay hechos que señalan el qué, porque están justamente imputándole el delito de lavado de activos, y los medios de prueba. Hay testigos, hay peritos y hay documentos. Convierte dinero. Ese convertir dinero también está descrita mediante hechos. Hay testigos, hay peritos, hay documentos. Origen ilícito conocido o debía presumir. Ahora de este elemento del tipo. Hay hechos en la imputación que se está realizando al investigado que está cuestionando el auto de enjuiciamiento en este caso. De igual forma, se tiene que verificar también si hay testigos, si hay peritos y si hay documentos que la corroboren. Luego, otro elemento del tipo penal que se tiene que verificar para determinar justamente si hay una imputación adecuada es pues el elemento, aquella finalidad de evitar identificación de su origen. Hay hechos respecto a este elemento, hay testigos, hay peritos, hay documentos. Esto es lo que se tiene que analizar y verificar. Y este es un dato importante, ¿no? Porque muchísimas veces tenemos que recurrir a muchos libros, pero aquí nos dejan un cuadro que podemos utilizar para otros delitos, incluso cuando queremos nosotros mismos hacer ese ejercicio de si cumple o no cumple un determinado hecho con una imputación necesaria. Y justamente la sala que utiliza este cuadro y pues es a modo didáctico e ilustrativo, ¿no? Con ese cuadro, dice la sala, con este cuadro, con esto que hemos desarrollado, es que nos va a permitir, en principio, construir proposiciones fácticas, hechos, para cada uno de los elementos del tipo penal. Y tiene razón, porque acá nos está diciendo desde ya, si hay hechos narrados sobre quién, sobre el qué del tipo penal que se imputa, hechos del que convierte dinero, hechos del origen ilícito, hechos de aquella finalidad de evitar la identificación, ¿no? Entonces, nos va a permitir también conocer de manera objetiva la existencia o la inexistencia para cada uno de los elementos del tipo penal. Porque si hay hechos suficientes de cada uno de estos, pues evidentemente se podrá afirmar que se cumplen con los elementos del tipo penal que finalmente van a determinar una imputación adecuada. ¿Qué más? Nos va a permitir también conocer la suficiencia probatoria a través de los actos de investigación de la etapa de investigación preparatoria, los medios de prueba que serán en la etapa intermedia y la prueba que finalmente se harán en la etapa de juzgamiento, que aporten, ofrezcan y actúen las partes en cada una de estas etapas. ¿Qué más? Desarrollar este cuadro nos va a permitir también el control de la información en el proceso penal a través de esta propuesta. Se nos permitirá a las partes conocer gráfica y objetivamente el caso y conforme a sus posiciones tomar las decisiones que correspondan, tales como construir y acreditar la imputación, acusar o sobreseer al Ministerio Público, postular medios de defensa para la defensa técnica para los abogados y validar la relación jurídico, material y procesal o de oficio, declarar fundado
un medio de defensa para el juez de investigación preparatoria. Entonces, importantísimo, ¿no? Este desarrollo que realiza la sala, en este caso, cuando pues nos orienta y nos indica que justamente a través de ello nos va a permitir conocer mucha información, no solamente para el juzgador, sino también para el Ministerio Público, para la defensa y de qué manera pues se va a determinar si efectivamente se está cumpliendo con una imputación suficiente, con una imputación adecuada cuando ya estamos, en este caso, en la etapa previa a pasar al juicio oral. Estamos en el auto de enjuiciamiento aún en este momento. Una vez, luego de esto, luego de desarrollar esta parte, la sala, en este caso, dice que una vez que se ha verificado la acusación subsanada, en este caso concreto, en el caso que están analizando ellos, es decir, los de la sala, pues determinan que se trata de un delito de lavado de activos y atendiendo a los cuestionamientos que realizan los investigados, en este caso respecto a la ausencia de los hechos sobre el delito previo o delito fuente, dice la sala, debemos indicar que el Ministerio Público ha cumplido con dar cuenta de ellos si verificamos el contenido de la acusación subsanada número 2. No hacen la descripción, sin embargo, hacen esta afirmación y entendemos pues que han desarrollado ese cuadro para finalmente llegar a esta conclusión. ¿Qué más? Sin embargo, aquí hace un cuestionamiento, dice que lo que se ha expresado en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 también se ha cuestionado en este punto. Hacen, por ejemplo, se dice, no obstante, es pertinente señalar sobre el cuestionamiento lo expresado en el fundamento 12 y 19 de la sentencia plenaria casatoria 1/2017 del 11 de octubre y la citan como tal. Y respecto a ese cuestionamiento que habían hecho o que había presentado, en este caso, el abogado del investigado, la sala determina pues que ese cuestionamiento incluso presentado respecto a la sentencia plenaria casatoria había sido válidamente superado. Pero ¿de qué se trata? A ver, vamos a ver aquí específicamente. Toma en cuenta lo que señala la Corte Suprema en esta sentencia plenaria casatoria e indica el párrafo número 12. Dice, tomando en cuenta los antecedentes señalados, no es posible rechazar o poner en duda la autonomía del delito de lavado de activos en nuestro sistema penal, pues no cabe, por tanto, a merced a prácticas hermenéuticas de reducción teleológica negativa que resultan afectando el principio de legalidad, obstruir o evitar la investigación, juzgamiento y sanción de un delito de relevante significado político criminal, como es el delito de lavado de activos, colocando como condición necesaria y previa la identificación específica de la calidad, circunstancias, actores o destino jurídico que correspondan a los delitos precedentes que pudieron dar origen o de los cuales derivaron los bienes objetos posteriores a las operaciones de colocación, intercalación, integración. Y entendemos por qué hacen este cuestionamiento, en este caso la sala. Porque el cuestionamiento pues, de parte de los abogados había sido que no había o que había ausencia de los hechos sobre el delito previo o el delito fuente. Pero al tratarse el delito de lavado de activos un delito autónomo, entonces pues no cabía tal cuestionamiento. Cuando la imputación es por el delito de lavado de activos, la suficiencia de imputación tiene que ser justamente sobre ese acto que se le está imputando, si es el de transportar, si es el de convertir o si es el de ocultar finalmente, o el de transferencia, que también está previsto en el artículo 1 del decreto legislativo 1106. Entonces citan estos párrafos y luego pues llegan a la conclusión de que ese cuestionamiento, de que no se había referido el Ministerio Público respecto al delito previo en la imputación, era un cuestionamiento superado.
Dice en el fundamento 2.6 de esta resolución que el cuestionamiento sobre la audiencia de acreditación del delito previo se supera al revisar el ofertorio de medios de prueba que propone el Ministerio Público, que si bien no están ordenados conforme a la propuesta, que sería lo más adecuado, aquí la sala hace un cuestionamiento y dice no está adecuado, no está presentado los hechos del Ministerio Público conforme esta a esta propuesta, porque con esta propuesta didáctica, pues se entendería muchísimo mejor. Sin embargo, aunque así no esté presentada, se puede advertir, pues, que en este caso sí se encuentran presentes los elementos del tipo penal que se le está imputando. ¿Qué más? Nos dice que es responsabilidad de cada parte dentro del modelo acusatorio acreditar la hipótesis que postulan la suficiencia o insuficiencia probatoria, es decisión que corresponderá declarar al juez de juzgamiento. En consecuencia, el agravio postulado por los impugnantes no es de recibo. ¿Cuál había sido el cuestionamiento? En resumen, es que no se había determinado o no se había expresado hechos suficientes respecto al delito previo del delito de lavado de activos en la modalidad de convertir y transferir. Y pues la sala dice que acá no hay necesidad de que hayan hechos suficientes respecto al delito previo, porque el delito de lavado de activos es un hecho autónomo y en este caso en específico hemos podido determinar mediante este cuadro didáctico que efectivamente, aunque no esté tan ordenado, que sería lo más correcto, pero se presentan todos los elementos del tipo penal, se han descrito hechos y también tenemos medios de prueba. En consecuencia, lo que está cuestionando el abogado en este caso no es de recibo y pues no aceptan el pedido de nulidad que había presentado el abogado en su momento y finalmente declaran infundado el recurso de apelación presentado por el abogado de los investigados, confirman la resolución 1 y finalmente saneada la acusación, una relación válida, nula, una resolución 9 del 2025 que declara saneada la acusación fiscal y la existencia de una relación jurídica procesal válida. Bueno, luego de esto tenemos también cuando se trata del auto de enjuiciamiento, bueno, hemos visto hasta el momento qué recursos podíamos presentar en contra del auto de enjuiciamiento, hemos puesto ejemplos, hemos visto que se pueden presentar apelaciones y también nulidades, pero el auto de enjuiciamiento, más allá de eso, también tiene formas, también tiene plazos, también tiene procesos para que sea válida. Y una de esas formas, una de esas solemnidades que tiene que cumplir el auto de enjuiciamiento, según el artículo 354, es pues la notificación. No basta que el auto de enjuiciamiento tenga nombres de los investigados, datos de los abogados, que estén debidamente identificados, que se digan los hechos, que además se describe el delito, no solamente eso, sino que además de ello, también el artículo 354 indica que tiene que haber una válida notificación a todas las partes procesales. En este caso, pues, sería, ¿no? Si es que hay un tercero civil, un actor civil, también se les tiene que notificar al agraviado, al procurador público, al abogado del investigado, al Ministerio Público, a todos. Todos tienen que tener conocimiento de la emisión del auto de enjuiciamiento para que puedan ejercer su defensa como tal. Ahora, sobre el acto de notificar, ¿por qué es importante la notificación? Tenemos aquí parte de la doctrina. Los actos de comunicación de las resoluciones judiciales, es decir, se está refiriendo a aquellas notificaciones, y no solamente a las notificaciones, sino también a las citaciones y emplazamientos, muchas veces se dan pues con la finalidad
de que todas las partes procesales tomen conocimiento de la decisión, en este caso del auto de enjuiciamiento, con la cual pues el juez de investigación preparatoria le dice a todos los involucrados que el proceso que estaba en etapa intermedia ya está llegando a su parte final, porque a partir de la emisión del auto de enjuiciamiento va a pasar a una nueva etapa que será el juicio oral. Ahora, los actos de comunicación de las resoluciones judiciales, notificaciones, citaciones y emplazamientos, en la medida en que hacen posible la comparecencia del destinatario y defensa contradictoria de las pretensiones, representan un instrumento ineludible para la observancia de las garantías constitucionales del proceso. En ese sentido es muy importante, pues, para que cualquier involucrado en un proceso, ya sea un investigado, ya sea un tercero civil o un actor civil o la Procuraduría, el mismo Ministerio Público, todos tomen conocimiento, en este caso, del auto de enjuiciamiento y de esa manera puedan preparar también lo que corresponda para el juicio oral. Una vez notificadas las partes, ese auto de enjuiciamiento también se tiene que notificar o se tiene que enviar ese auto de enjuiciamiento al juez penal o al juez colegiado. Ustedes saben, depende muchísimo de qué tipo de delito, ¿no? Ese juez de investigación preparatoria tiene un plazo de 48 horas para enviar su resolución, que es el auto de enjuiciamiento. Tiene que enviar también los actuados correspondientes desarrollados durante todo el proceso, y si hay documentos y objetos incautados, también los tiene que remitir al juez penal. El plazo es 48 horas. Ahora, una vez que el juez penal recibe ese auto de enjuiciamiento, recibe los actuados, recibe todos los documentos y objetos de prueba, lo que hace es revisarla, analizarla y emitir un auto de citación a juicio oral. Esto, según el artículo 355, numeral 1 del Código Procesal Penal, expresamente señala, pues una vez recibidas las actuaciones, el juzgado penal dictará el auto de citación a juicio oral, que debe contener, en principio, la sede donde se va a realizar, si es presencial, y tiene que contener también la fecha del juicio. Tiene que indicarse en la hora y con un intervalo no menor de 10 días. Veamos aquí un ejemplo claro, un ejemplo real de un auto de citación, donde pues se indica el número de resolución, se pone la fecha y también considerando todos los hechos que se están narrando en este caso, y habiéndose emitido el auto de enjuiciamiento, ya el juez emite el auto de citación a juicio oral. Justamente este es un ejemplo clarísimo, real, donde indican la fecha, indican la hora. En este caso en específico, la audiencia de juicio oral iniciaba el 11 de marzo a las 11 de la mañana, pero la programan de forma virtual, es decir, a cargo del tercer juzgado de investigación, tercer juzgado unipersonal de delitos de corrupción de funcionarios, pero también expresan que va a ser de forma virtual, y ya pues se hacen las coordinaciones con los especialistas y los abogados para que les remitan el límite de audiencia y todo lo demás. Sucede lo mismo cuando el juicio oral se va a realizar de forma presencial, ¿no? Pero la cuestión es que tiene que consignarse todos los datos posibles para que las partes estén debidamente notificadas y estén al tanto en qué momento comienza el juicio oral. Ahora, esto es en un proceso normal, este es en un proceso en el que se ha seguido una investigación contra Pedro, pongámoslo, se ha acusado a Pedro, se ha desarrollado el proceso con regularidad, se ha llegado a la etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria finalmente ha emitido el auto de enjuiciamiento,
y ese auto de enjuiciamiento ha sido enviada al juez penal y finalmente el juez penal emite el auto de citación a juicio oral, notifica a Pedro del inicio del juicio oral. Hasta ahí todo bien, todo normal, regular, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa si se han seguido procesos en contra de personas que han sido declaradas ausentes? Es decir, personas de quien no se sabe dónde vive y tampoco se ha podido identificar durante todo el proceso. No sabemos dónde está esa persona, en consecuencia ha sido declarado ausente. ¿Qué hacemos ante esos casos? El juez de investigación preparatoria emite el auto de enjuiciamiento, le envía el expediente al juez penal. ¿Ese juez penal puede continuar con el juicio oral? Vamos a ver qué pasa en esos casos donde los investigados o alguno de los investigados puede suceder también, en la que algunos sí están identificados y otros están ausentes. Y también tener en cuenta esa diferencia. Muchas veces nos confundimos cuando decimos reo contumaz o reo o una persona ausente en el proceso. La diferencia es que el contumaz es aquella persona que sí sabe, que sí conoce de un proceso, pero que simplemente no le interesa recurrir, es un rebelde. Entonces, pues el juzgado lo declara como tal contumaz, quien tiene conocimiento pero no quiere cumplir, no quiere defenderse y simplemente es un rebelde del proceso. Pero el ausente, como decíamos, es aquella persona de quien no se sabe dónde está. No se sabe, no aparecen indicios durante todo el proceso de su paradero. Sabemos también que según el inciso 12 del artículo 139 de la Constitución Política, que todas las personas tienen derecho a no ser condenados en ausencia. Entonces, si una persona está ausente, puede ser condenada y desde ya, citando este artículo 139 de nuestra Constitución, digamos que no, ¿verdad? El Acuerdo Plenario 5 del año 2006, CJ 116, dice que lo relevante de ambas instituciones, es decir, tanto de la contumacia y de la ausencia de configuración legal a las que anudan variados efectos procesales que incluso entrañan una intensificación de las medidas de corrección personales en que se requiere una resolución judicial motivada de quien se declare el estado de ausencia o contumacia. Bueno, se está refiriendo justamente a las situaciones, ¿no?, de contumacia y audiencia cuando personas de quienes no quieren asumir el proceso como tal se declaran rebeldes, los contumaces o los ausentes de quienes no se sabe su paradero. En estos casos, pues cuando se trata de imponerles medidas de coerción, tienen que ser intensas, se intensifican por su misma condición. Ahora, estamos en este punto de una persona que es considerada ausente, reo ausente. Verifiquemos nuestro Código Procesal Penal, artículo 79, y justamente ahí, pues, desde allí podremos determinar cuándo una persona es considerada ausente o cuándo una situación es considerada de ausencia. Notificación válida. El imputado es notificado para que asista a la audiencia de control de acusación o al inicio del juicio oral. Inasistencia injustificada. A ver, vamos a ver acá, un reo ausente, la consecuencia jurídica, tiene que tener obviamente una condición declarada de forma judicial, se emite una orden de captura. Aquí hacemos un desarrollo anterior sobre el reo ausente, pero eso sí, tiene que haber una resolución donde se declara que la persona pues no está ubicada como tal para el inicio del juicio. En consecuencia se le declara reo ausente mediante resolución judicial. A consecuencia de ello se ordena a la policía mediante el Interpol para que pues haga averiguaciones. Si esa persona, por ejemplo, que está ausente ha salido del país, si esa persona tal vez está viviendo en una dirección
y jamás o está escondida por temor a ser investigado, y si la policía logra identificar su localización, identificar su domicilio, puede conducirlo compulsivamente. Hasta ese entonces, ¿qué pasa? Durante ese tiempo que el juez de investigación preparatoria envió su autoenjuiciamiento, ya pasó al juez penal, el juez penal ya citó a juicio oral, pero esta persona es un ausente, es un reo ausente. Hasta ese momento, es decir, hasta que no se encuentre el paradero, hasta que no se le ubique a esa persona que es declarada ausente, se tiene que suspender el proceso, porque en todo caso pues se vulneraría su derecho constitucional, el que mencionábamos hace un momento, artículo 139, inciso 12 del Código Procesal Penal. A ver, ¿qué más tenemos acá? El auto de citación a juicio oral. En el caso del auto de citación al juicio oral, también nuestro Código Procesal Penal prevé algunas formalidades que deben cumplirse necesariamente. El artículo 355, numeral 1 del Código Procesal Penal, además de decir que se tiene que expresar dónde se va a realizar la audiencia del juicio oral, así como la fecha, la hora, la sede, si es virtual, también tiene que precisarse que es virtual, nos indica pues que debe cumplirse con identificarse al abogado defensor y se pondrá todo lo necesario para regular el juicio. Es decir, una persona que llega a juicio oral tiene que estar debidamente acreditada mediante su abogado defensor. Tiene que haber una dirección válida, una casilla electrónica, para que pueda tomar conocimiento desde ya, el juicio oral. ¿Qué más? Si hay testigos, también se tiene que citar a testigos. Si hay una fecha específica determinada para que estos testigos acudan, ya sea de manera virtual o presencial, también se les tiene que citar. Además, ese auto de citación a juicio oral también se le notifica a los peritos. Se le notifica a los peritos citándoles también, si hay una fecha determinada para su intervención, indicándoles cuál es esta fecha para que ellos puedan cumplir de manera correcta, de manera ordenada, y no se pueda frustrar pues de ninguna forma el juicio oral, porque sabemos que tienen también sus formalidades el juicio oral, y seguramente lo van a desarrollar en las siguientes sesiones, todo lo que viene a ser el juicio oral, desde los alegatos de apertura, hasta el final, ¿no? Ahora, esa notificación del auto de citación a juicio oral, es decir, ese acto de comunicarles y decirles a las partes, señores, el juicio oral comienza tal día, tal hora, en tal lugar. Ese acto tiene que ser realizado siempre bajo apercibimiento, sobre todo a los investigados, de declararse reo contumax. Ya sabemos cuándo es un reo ausente, una persona que se desconoce su paradero. Pero cuando ya se cita al juicio oral, al inicio del juicio oral, pues se pone ese apercibimiento, y si no vienen, se entiende que son personas que conocen el proceso, personas que están siguiendo el proceso. Si no vienen, van a ser declarados reo contumaces. Pero imaginemos a una persona que sí toma conocimiento del auto de enjuiciamiento. Esa persona sí sabe que el juicio oral va a comenzar mañana a las 9 de la mañana. Sin embargo, a las 8 de la mañana, cuando está viajando para asistir a ese inicio de juicio oral, sufre algún tipo de accidente. Ese accidente es una causa justificada. Si ese investigado, mediante su abogado, presenta al juez esa justificación del por qué no asistió, obviamente no va a ser declarado reo contumax. Pero si no la justifica, es probable que pues el juez evalúe esa situación en casos de personas que muchas veces olvidan o no programan su agenda, no programan en su agenda las fechas de las audiencias, ¿no? Incluso abogados que faltan a juicios orales, muchas veces son cuestionados.
Y para evitar todo eso, ¿no? Nuestro Código Procesal Penal prevé que tienen que ser notificados bajo apercibimiento, sobre todo los acusados, siempre de ser declarados reo contumaces. Es decir, si no asistes al inicio del juicio oral programado, y más aún, si no justificas, dice el Código Procesal Penal, vas a ser declarado rebelde. Significa que no quieres cooperar, que no quieres hacerte presente al proceso, y eso pues tiene una sanción, ¿no? Y la sanción es declararse reo contumaz. Ahora, ¿cuándo se declara reo contumaz? El artículo 79 nos hace un detalle para recordar un poquito esta parte. Cuando conoce la fecha del juicio, esa persona que es investigada ha sido válidamente notificada, es decir, sabe que inicia el juicio oral, pero aún así no aparece, aún así no va al juicio oral. Si es presencial, no va a la sede del juzgado; si es virtual, no ingresa al link que le proporciona. Y pues es aquel caso más común. Sucede muchísimas veces en las que un imputado, por ejemplo, es válidamente notificado en su domicilio real, sabe que va a iniciar el juicio oral y sabe también que tiene que asistir a una diligencia de juicio oral. Ya no es una diligencia inicial, es juicio oral, y pues la persona tendría que tomárselo con seriedad, ¿no? Pero aún así no decide presentarse, simplemente omite ir, y sin tener justificación alguna, no la justifica posteriormente, y ese pues es una situación desde ya que evidencia que esa persona sí sabía, pero que no tuvo voluntad de ir y someterse al proceso del cual tenía conocimiento. ¿Cuándo más? Cuando hay una fuga del centro de detención. Se declara contumaz también cuando el imputado, por ejemplo, ya estaba bajo custodia, estaba con una medida de prisión preventiva, o estaba con detención preliminar, pero aún así él se escapa del lugar. En esos casos también dice el artículo 79 que se le declara reo contumaz. Y también se le declara reo contumaz cuando desobedece a la orden de detención. Es decir, esa persona sabe que existe una orden de detención, pero sabiendo que está siendo buscado, sabiendo que hay esa orden, decide incumplirla. Se esconde, se oculta, viaja a un pueblo donde nadie lo conoce y se queda ahí. Se esconde de la justicia. En esos casos también pues se le declara reo contumaz, porque esa persona ya tiene una medida, conoce, sabe que tiene que acogerse y tiene que cumplir, pero aún así decide no hacerlo, sino por el contrario, huye, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos de que declare contumaz a una persona? Una vez que el juez emite esa resolución declarando contumaz a una persona, las consecuencias van a ser estas. En principio, orden de conducción compulsiva. Esa persona que, por ejemplo, no quiso ir a la audiencia del día lunes a las 9 de la mañana, simplemente porque no quiso y no justificó, y el juez ordenó que sea declarado contumaz. En tal sentido, si la policía, por ejemplo, descubre que esa persona está en el mercado en otro momento, lo va a detener ahí en el mercado y lo va a tener que trasladar a la sede del juzgado por la fuerza pública. Ese es el riesgo, ¿no? De que se declare contumaz a una persona. Además de ello, si esa persona, por ejemplo, no tiene su abogado designado de forma libre, se le designa su abogado a un abogado de defensa pública, para que él, pues, de oficio pueda defender su caso y pueda garantizar su derecho a la defensa en el proceso, y no diga que se haya vulnerado su derecho y todo lo demás, ¿no? Pero se tiene que garantizar necesariamente. Y finalmente, pues si por ejemplo hay una persona que está cumpliendo alguna medida en domiciliaria, por ejemplo,
el de comparecencia simple para ciertas diligencias y esa persona no cumple con ir a una audiencia, puede variarse su medida, puede agravarse porque esta persona es pues una persona que está prácticamente desobedeciendo a lo que él sí sabe. Está notificado, no quiere asistir, por ende el fiscal puede pedir que esa medida de comparecencia simple sea intensificada a una más gravosa, como la prisión preventiva, por ejemplo, para que esa persona sí tome en serio el proceso y pueda cumplir con todos los actos en los que se requiere su presencia. Ahora, es importante también en este punto resaltar lo que señala el artículo 355 del Código Procesal Penal. Anteriormente, con el Código de Procedimientos Penales incluso, se consideraba que una vez que se cita juicio, era el juez quien tenía el trabajo de citar a las partes, de citar a los testigos, de ubicarlos y de que estos vengan a declarar y todo lo demás, ¿no? Pero ahora, en el artículo 355, numeral 5, se deja en claro que si el Ministerio Público presenta testigos, presenta peritos, tiene que agotar todos los medios, tiene que hacer todo lo posible para que sus testigos puedan asistir al juicio oral. Si hay policías, por ejemplo, que son testigos, si hay peritos oficiales que están incluidos en un proceso por haber emitido un informe pericial, tiene que hacer todo lo posible para que asistan en el día y en la hora que están siendo citados. Y no solamente el Ministerio Público, sino también los demás sujetos procesales, como el abogado defensor que presenta a un testigo de parte, tiene que hacer todo lo posible, asegurarse de que ese testigo, o en todo caso perito, también asista a la diligencia que se está llevando a cabo, puesto que pues si no asisten va a haber un retraso para el mismo juicio y muchas veces pues esto afecta a quienes están incursos en el proceso por violaciones e incluso el quebramiento del juicio oral, ¿no? Saben ustedes que el juicio oral tiene también sus formalidades, ya lo van a ver más adelante durante este diplomado del Código Procesal Penal. Es importante también que el artículo 355, numeral 6 del Código Procesal Penal indica algo muy importante, que la audiencia de instalación de juicio es inaplazable. Bueno, así dice nuestro código, pero muchas veces sabemos nosotros que no siempre se realiza como tal, se reprograma la carga judicial y todo lo demás, pero el código señala que debiera ser inaplazable y que rige el numeral 1 del artículo 85 del Código Procesal Penal. Bueno, esto sería todo por hoy. Hemos tratado de enfocarnos y quizás hacer un análisis detallado de lo que viene a ser el auto de enjuiciamiento y ese pequeño paso que se da desde el auto de enjuiciamiento, desde el final de la etapa de juzgamiento hacia el juicio oral, ni siquiera hacia el juicio oral como tal, sino solamente hacia el auto que cita juicio oral. Ya en las próximas oportunidades, con otros docentes, van a ver todo lo que viene a ser el juicio oral y seguramente van a desarrollar con más detalle cada una de las etapas, de los pasos, de cómo se desarrolla, de los requisitos, los plazos y todo lo demás. Así que muchísimas gracias, doctor Rieder, y a todos los que han estado presentes en esta noche. Muchas gracias, doctora. Todavía tenemos minutos para terminar la clase, pero, estimados colegas, pueden en estos momentos levantar su manito, pueden hacer 2 preguntas, no hay problema, ¿sí? Ya que todavía nos queda 22 minutos. Estimado Jefferson, adelante, por favor, una o 2 preguntas. Gracias. Muy buenas noches, doctora Carmen Sandario. Gracias por una excelente ponencia, como siempre.
En cuanto a mi pregunta, doctora, va dirigido respecto en cuanto sobre el tema, lo que viene siendo del autoenjuiciamiento, ¿qué es lo que recomienda mejor en la petición? ¿Solicitar lo que viene siendo la nulidad o revocación? Y mi otra pregunta es respecto justamente de cómo debe plantearse una acusación alternativa de manera correcta. A ver, sí, Jefferson, muchas gracias. Como siempre, es un gusto saludarte y verte. Espero que todo te esté yendo muy bien. Jefferson, mira, depende muchísimo en cuanto a la primera pregunta de qué es lo más recomendable plantear contra un auto de enjuiciamiento, ¿no? Si plantear una nulidad, por ejemplo, o si plantear una apelación. Y nosotros sabemos cuáles son los requisitos de cada uno de estos recursos. Dependerá muchísimo si es que, por ejemplo, analizamos cualquier auto, no solamente el auto de enjuiciamiento, cualquier auto. Sabemos nosotros, si hay afectación de derechos fundamentales en ese auto de enjuiciamiento, si determinas que hay algún tipo de vulneración a algún derecho fundamental, pues significa que hay vicios directos o dirigidos a vulnerar esos derechos fundamentales. En ese sentido, tendrás que plantear la nulidad. Pero si encuentras errores de hecho o de derecho, pues tendrás que plantear el recurso de apelación, ¿no? Dependerá muchísimo, Jefferson, de cuáles son los vicios que encuentras, ya sean errores o son aquellas que están destinadas o protegidas por la nulidad de afectación a derechos fundamentales para que puedas cuestionarlas, ¿no? Lo recomendable es de acuerdo a cada caso. ¿Qué es lo que encuentras en el auto de enjuiciamiento? En cuanto a la segunda pregunta, Jefferson, por favor, ¿me podrías repetir cuál es la segunda pregunta? Sí, doctora, con gusto. Mi segunda pregunta era en cuanto a cómo debe plantearse correctamente una acusación alternativa. Ah, ok. Muchísimas gracias, Jefferson, por repetirme la pregunta. Mira, correctamente, lo que en principio es que pues lo correcto es que se acuse por un delito específico. Por ejemplo, te pondría que lo correcto sería, en un ejemplo práctico, acusar por colusión, porque es colusión es simple o agravada, porque es un delito, se entiende, posterior al delito de negociación incompatible. Si acusa el fiscal, por ejemplo, como delito principal el delito de negociación incompatible, que se entiende que es previo al delito de colusión, eso lo ha dicho la Corte Suprema, entonces habría como que una incompatibilidad para determinar cuál es el antecedente y cuál es el hecho posterior. Si la acusación principal va por negociación incompatible, eh, que es un hecho previo al acuerdo como tal, entonces, ¿cómo me vas a poner alternativamente colusión, que supuestamente es el hecho posterior, ¿no? Ahí habría una tal vez una forma difícil de probar que primero le acuso, dice que primero le acuso por negociación y alternativamente por colusión, que lo correcto o cuando lo correcto sería pues acusar por aquello que es más específico, colusión, donde las personas acuerdan, y alternativamente, si es que no logro probar ese acuerdo, que hubo algún tipo de interés de parte del funcionario, y si no logro probar el acuerdo, pues el interés estará que probablemente válido, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería partir de hechos específicos y los hechos generales serían las alternativas, ¿no? Las principales hechos específicos, delitos específicos y los delitos alternativos, aquellos hechos más generales o más subsidiarios, como en este caso
como principal delito de colusión y alternativos delitos de negociación incompatible. Eso es por la estructura y la forma de cómo están construidas los tipos penales, ¿no? Esa sería en cuanto a una correcta imputación en todo caso. Muchas gracias, doctora. Doctor William, adelante, por favor. Puede realizar su pregunta porque están subiendo más participantes con sus cámaras prendidas. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias por la transmisión de conocimientos. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si se ha emitido el acto, si se ha emitido la citación a juicio oral, pero el auto de enjuiciamiento no ha sido válidamente notificado, ya que ha sido emitido solo en forma verbal. Se interpone la nulidad. ¿Se lleva a cabo la instalación del juicio oral? Doctor William, qué gusto saludarlo. Efectivamente, no, doctor William, tiene que notificarse el auto a citación o de citación a juicio oral a todas las partes, porque es imposible que las personas que están involucradas tomen conocimiento debido a su falta de notificación, ¿no? Entonces el Código Procesal prevé que necesariamente tienen que estar todos válidamente notificados. Si hay alguno de ellos que no han sido notificados o que finalmente nos ponemos en un caso en que esa persona, por ejemplo, se desconoce su domicilio, tiene que ser declarado reo ausente, y si esa persona, por ejemplo, sabe por otras personas, pero no ha sido notificado válidamente, significa pues que no puede hacer valer su derecho, y si se ha interpuesto nulidad en contra de esa resolución, no se puede llevar a cabo, tiene que notificarse válidamente. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas por chat. Nos dice Misha. Buenas noches, doctora. Una consulta. El archivo final del proceso. No, este es sobre archivo. Tengo a Carlos. Nos comenta sobre el control de acusación. Muy bien. Carlos nos dice: si en la audiencia de control de acusación no se emiten medios de prueba al imputado y solo fueron aceptadas los presentadas por el Ministerio Público, ¿se podría solicitar el reexamen en el juicio, en el inicio del juicio oral? Gracias, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Mire, nosotros sabemos que las etapas son preclusivas. Si en la etapa intermedia el investigado ha presentado medios de prueba y no han sido admitidos por el juez y ya pasa a juicio oral, sabemos nosotros cuáles son las reglas, ¿no? Para que finalmente en juicio oral las pruebas sean admitidas y muchas veces se utilizan criterios muy cerrados respecto a la prueba nueva. Entonces, si no cumple con esos criterios en tantas veces que se presente, pueden ser declaradas igual, no admitidas, ¿no? Entonces, es muy importante, por ello, la presentación dentro del plazo, dentro de la etapa de formalización, y si esa prueba aún cumple con los criterios de prueba nueva o las excepcionalidades que presenta el Código Procesal Penal, podría ser valorada, pero en la mayoría de las veces no, por el tema de la preclusión y el paso de una etapa a otra. Muy bien, doctora, muchas gracias. Buenas noches, nos dice saludos Tomás. Mi pregunta: si en el caso que la audiencia de control de acusación no haya terminado, aún presenta una pericia de parte, y esta pericia de parte, ¿cómo entraría? ¿Como prueba de oficio por el director de debates o como prueba nueva? Gracias. A ver. Esta es la pregunta de Tomás. Tomás nos dice: en el caso de que la audiencia de control de acusación no haya terminado, ¿puedo aún presentar una pericia de parte? Y esta pericia de parte, ¿cómo entraría? ¿Como prueba de oficio por el director de debates o como prueba nueva? Mira, cuando estamos en la etapa intermedia, justamente en la audiencia de control de acusación, aún se puede presentar todos los medios de prueba posibles.
pero si es una pericia de parte, entiendo yo que no necesariamente va a ser considerada como una prueba de oficio ni como una prueba presentada cuando ya precluyó, ¿no? Pero en este caso es posible presentarla, no sería considerada como prueba nueva, simplemente una pericia de parte, pero que sí puede ser valorada finalmente porque estamos dentro de la etapa permitida para presentar las pericias y todos los demás elementos que se consideren. Muchas gracias, doctora, y ya te doy pase, estimado Elmer. Agradecer a cada uno de nuestros participantes que también están en sala de clase. Doctora, este diplomado es referente al nuevo Código Procesal Penal, sistema de audiencias y recursos impugnatorios, y además trayendo temas novedosos. Por ejemplo, casi nadie toca esos temas de audiencia y inadmisión de diligencias preliminares, o también el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, que justo fue cuestionada por una abogada en audiencia pública. Doctora, ¿por qué tener este diplomado para cada uno de nuestros participantes, siendo que constantemente es novedoso las modificatorias de, bueno, de este cuerpo normativo? Gracias, doctora. De hecho, siempre voy a resaltar la forma en cómo Udeapolis organiza y estructura los cursos. Son muy organizados, muy serios en cuanto a la temática, en cuanto al cumplimiento, los horarios, y eso está comprobado. Así que el doctor Rieder siempre está atento a todo. Pero más allá de resaltar la forma en cómo se organiza, creo que la temática que nos pone Udeapolis es bastante novedosa y bastante interesante, ¿no? Porque se entra muchas veces a temas que, como el día de hoy, por ejemplo, hemos tocado audiencia, auto de enjuiciamiento y auto de citación a juicio oral. Es bastante difícil porque solamente está contenido en 3 artículos el Código Procesal Penal, entonces tenemos que desarrollarlo con un poquito más de detalle. No estamos hablando del juicio oral, no estamos hablando de la etapa intermedia, sino estamos hablando de un preciso momento en el que se acaba la etapa de juzgamiento y pasa al juicio oral. Entonces hay temáticas muy interesantes en las que pueden hacer todas sus preguntas y entiendo yo, están doctores muy reconocidos, el doctor Frank Almanza, Domingo Pérez, Henry Coronado, las doctoras Fabiola Paza, la doctora Jacqueline López, pues todos muy conocedores de la materia, con harta experiencia, y honrada de estar al lado de ellos. Así que es muy recomendado, doctor Rieder, y siga de esta forma con temáticas novedosas y detalladas. Muchas gracias, doctora Carmen Sudario, por la consideración hacia mi persona y también hacia la institución Udeapolis. Estimados colegas, aún está disponible este diplomado y la inversión 150, puedes iniciar con 50 y hasta junio, es decir, hasta que finalice el diplomado, los 100 soles restantes. Estimada Elmer, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Agradecer por su ponencia, doctora. Tengo una pregunta con respecto a cuando un imputado recién busca apersonarse a un abogado en control de acusación de un accidente de tránsito vehicular que, bueno, impacta con su moto a una señora. Durante todo ese tiempo, de 2023 al 2026, no hizo nada, su anterior abogado no presentó nada, ni una prueba, y en control de acusación recién busca un abogado nuevo sin prueba alguna, se hace efectiva el control de acusación con la revisión de errores formales, sustanciales y medios probatorios. En ese momento el juez no deja oralizar, porque creo que no se oraliza en esa etapa, y admite, por más que se observaron las pruebas de Fiscalía del Ministerio Público, todo lo declara infundado el juez de etapa intermedia, ¿no? Y resuelve que se va a programar a juicio oral todo, ¿no? Y si en caso se quiere presentar una pericia, el Ministerio Público presentó como a los policías, como si fueran peritos, que son los especialistas. ¿Es eso dable en un control de acusación que el juez de etapa intermedia le acepte todos los fundamentos a la Fiscalía y las observaciones que hace el abogado defensor? Simplemente queda todo infundado y va a dictar, y todavía no lanza su auto de enjuiciamiento oral, pues, ¿no? ¿Es dable que un policía sea por Fiscalía presentado como perito? Y ahí nomás correlativamente, cuando esté en juicio oral, Sí, el imputado puede presentar un... porque tengo otros participantes que también quieren intervenir. Gracias, estimada Elmer. Muy amable.
Doctor Elmer, muchísimas gracias. De hecho, es frustrante muchas veces este tipo de casos. Yo también he litigado o he tomado conocimiento de procesos muy avanzados en las que no hubo defensa o simplemente hubo un defensor de oficio que recibió la notificación y no se presentó ningún medio probatorio, pero ya estamos a portas de que se emite el auto de enjuiciamiento. No sabemos simplemente que nos vayan a decir mañana o la próxima semana es el inicio de tu juicio, ¿no? Y no se ha presentado nada. Sin embargo, doctor Elmer, considero yo que hay una preocupación de parte de usted como abogado defensor, entiendo, de en qué momento tengo que cuestionar, doctor Elmer. Yo creo que no es un momento en el que se cierra todo, porque aún está pendiente el auto de enjuiciamiento, la emisión del auto de enjuiciamiento. Ante la emisión del auto de enjuiciamiento, doctor Elmer, usted va a poder revisar detalladamente los hechos que se le está imputando. Ahora, con esta nueva modificatoria del artículo 353, numeral 1, ese auto de enjuiciamiento justamente se puede impugnar. Usted puede presentar una apelación o puede presentar una nulidad. Dependerá muchísimo si se está vulnerando derechos fundamentales, nulidad obviamente. Si se está presentando errores de derecho de hecho, presentará una apelación, eso depende muchísimo de su caso, pero la puede cuestionar. Si no ha habido defensa, muchas veces yo le diré también que he tenido experiencia que hay casos en las que no están suficiente o adecuadamente desarrollados la imputación necesaria. Y justo ese artículo 353, numeral 1, dice que si no hay imputación necesaria, se puede recurrir, se puede impugnar. Ahí es un momento clave para que usted presente ese recurso contra el auto de enjuiciamiento. Y si usted presentó ese recurso, imaginemos, presente ese recurso, aún así empieza el trámite, le declaran infundada, sube a segunda etapa, a la sala y todo lo demás, pero aún así pasa a juicio oral, inicia el juicio oral. En ese lapso se resuelve que efectivamente ese auto de enjuiciamiento vulneraba derechos fundamentales, va a tener que retrotraerse a la etapa de juzgamiento para que nuevamente, de forma adecuada, se le impute los hechos, las pruebas, el delito, con todos los elementos que presenta el tipo penal. Así que no es un último momento, doctor Elmer. Así también en la etapa de juicio oral usted puede presentar pruebas nuevas, si es que encuentra nuevas como tales, con las características que señala el Código Procesal Penal. Y también en juicio oral, doctor Elmer, usted tiene la oportunidad de cuestionar a esos simples policías, como usted menciona, de que si efectivamente cumplen o no con ser peritos como tal, porque para ser perito y para responder técnicamente sobre algún tema, también hay que cumplir requisitos, porque si no, pues cualquier persona podría ser perito y no siempre es así. Por eso es que en el momento en el que se examina a los peritos se hace preguntas, ¿no? De cuál es su especialidad, para desacreditarlas, si es que no tiene tal vez un tiempo determinado de experiencia. Imagínese un perito que sí es perito, pero que recién egresó hace un mes de esa especialidad, tampoco va a tener la experiencia suficiente para decirnos si efectivamente se desarrolla como tal, pero uno experimentado va a decirnos con más experiencia, con más conocimiento y profundidad de los casos. Así que, doctor Elmer, no se preocupe, no está todo cerrado, tiene mucho tiempo todavía para defenderse, pero eso sí, siempre con mucho análisis y estudio de la jurisprudencia. Muchas gracias, doctora. Antes de pasar con Alexander y cerrando la exposición, doctora, ¿cómo la podemos seguir por redes sociales? Por favor, estimados colegas, porque la doctora sube mucho contenido académico muy importante que les va a ayudar a ustedes en el litigio. Gracias, doctora. Con mis datos, estimados amigos, colegas, estudiantes, abogados, simplemente Carmen Rosa Sudario Justiniano en mi Facebook, C Sudario en Instagram, mis nombres completos también en LinkedIn y en TikTok, algunos vídeos educativos que les interese, así que encantada de comentarles si es que quieren escribir algo, siempre les voy a responder en el plazo más breve que yo vea sus saludos, sus preguntas o algún tema que puede ser académico y de interés. Muchas gracias, doctora, y doy pase a Alexander. Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, por favor, y contigo cerramos. Gracias. Gracias. Buenas noches, doctora. Una excelente clase, muy entendible y agradecerle
por la ponencia. Mi pregunta va que, bueno, si el juez de investigación preparatoria emite el auto de enjuiciamiento, ¿no? Y tal vez por una omisión involuntaria, no detalla el monto exacto de la pretensión resarcitoria que tendría del actor civil, que sí fue debatida y admitida en audiencia. Entonces, ¿esto impide que el actor civil participe activamente en el juicio oral o basta con el registro de audio en audiencia para subsanar este vacío del documento? ¿O qué recursos se podría interponer ante el auto de enjuiciamiento por esta omisión? Vale, Alexander, muchas gracias por tu pregunta. Es un gusto saludarte. De hecho, mira, cuando este artículo 353 numeral 1 da la posibilidad de impugnar ese auto de enjuiciamiento, ya sea una resolución o sea un auto como tal, lo que dice es que sí se puede impugnar, pero siempre que haya una afectación a la imputación necesaria, o sea, a los hechos, a la prueba y a la ley, a la norma, al tipo penal que se le está imputando. Pero no nos dice nada sobre la reparación civil. Significa entonces que estos temas que se dicen desde ya, como por ejemplo el monto de una reparación civil específica, no se transcribe específicamente, pero sí se dijo en la audiencia, es posible subsanarla digámoslo, sin afectar al proceso como tal. Con otra resolución se puede subsanar. Más aún, si está registrado en audio, es posible tomarlo como tal, porque finalmente, pues hoy en día vale muchísimo las pruebas digitales, pero esto no afecta, considero yo, Alexander, porque finalmente este cuestionamiento que nos abre el artículo 353 numeral 1 es para cuestionar imputación necesaria, hechos, derecho y las pruebas que están vinculadas a él.